Sitpalché es un municipio del estado de Campeche, tierra maya, ubicado muy cerca del estado de Yucatán. Ambos territorios mayas son muy famosos por sus fuentes de agua dulce y, por supuesto, por toda su biodiversidad. Soy Emanuel Mas Rejón, estudiante del Colegio de Bachilleres. Soy originario de este municipio de Sitpalché. Es todo un orgullo para mí presentarles a las aguadoras de mi pueblo en los tiempos de la noria. Me surgió un gran interés y la iniciativa de enseñarles esta loable labor de las aguadoras de la noria, ya que fueron pieza fundamental para el desarrollo de nuestro municipio y conecta muy bien con el tema el agua y la mujer. A través de personas generosas, originarias de nuestra comunidad, pudimos recopilar información valiosa para realizar este proyecto. Deseo que toda esta información haga eco y nos motive a crear conciencia para el cuidado del medio ambiente y, por supuesto, al vital elemento que es el agua. Vamos a las entrevistas. Nos encontramos con la maestra Blanca Alicia Pech Salazar, quien es activista de las mujeres, promotora de la lectura. ¿Cómo se encuentra, maestra? Ordenadamente bien. Muy bien, maestra. Bueno, el objetivo de esta entrevista es dar a conocer un poco más sobre la aguadora del municipio de Sitpalché, Campeche, las actividades que realizaba en su tiempo, y le voy a realizar una serie de preguntas. Bueno, maestra, ¿cómo considera usted que era la vida de las mujeres en esa época? Bueno, la vida de las mujeres en esa época, estamos hablando aproximadamente de 1940, 50, era un poco difícil y complicada por los patrones establecidos en cuanto al rol de las mujeres, aunado a esto que tenían una situación económica de escasos recursos. Entonces ellas se veían ante la necesidad de cubrir necesidades apremiantes como vestido, casa y sustento, lo que pues les hacía tener que sobrevivir, y una de esas maneras era comercializar con el agua para tener ingresos en su hogar. Pues desde muy temprano cuenta la historia que ellas pues sacaban agua de la noria fresca y dulce para pues venderla a todo aquel que la necesitara. Y en este momento no puedo evitar retroceder en la película del tiempo e imaginarme ese bello espectáculo en el cual las mujeres pues llenaban sus cántaros con esa agua. Okay. Bueno, ¿qué papel tenían las mujeres en la sociedad o cómo eran vistas ellas por la sociedad? Bien, pues las mujeres de ese entonces yo las puedo percibir como que tenían las labores del hogar, las labores domésticas. Sin embargo, también tenían un papel importante y trascendental desde el momento en que se les permitía comercializar con el agua para ingresos propios de su hogar. Entre algunas de las aguadoras más recordadas están lo que son Andrea Pech, Catalina Tun, una señora de apellido Quiab, y Ana Rojas. Esta última tenía ese sobrenombre debido a que trabajó como doméstica durante muchos años con una familia de apellido Rojas, que era una de las más representativas de ese entonces. Esto nos permite ver cómo las mujeres también tenían un papel trascendental. No omito decir que esta función no solamente era ejercida por las mujeres, ya que también algunos hombres de esa época llegaron a ejercerla. Y pues precisamente esto nos permite ver la importancia de crónicas que muchos escritores de ese entonces nos dejan a través de sus letras y que ahora cobran más vida. Tal es el caso del escritor Jorge Tumchuk en su libro Crónicas de Cuchcabal, donde podemos ver mucho sobre el pasaje de las aguadoras de la Noria. Okay. Entonces es muy interesante cómo es que las mujeres podían ejercer ese rol en la sociedad, que pues es un papel fundamental porque pues no solamente abastecían sus propios insumos, sino que a la sociedad en general. Bueno, ¿qué es lo que usted admira de las mujeres de ese tiempo? ¿Qué es lo que usted admira?
Bueno, pues realmente es admirable la fortaleza de estas mujeres, su espíritu de emprendimiento, que se atrevían en ese entonces a trabajar lo que es esto del agua de la noria, ¿verdad? Porque pues esto implica trabajo, esfuerzo, voluntad para salir adelante. Además de que realmente es admirable y trasciende a través de los años todo ese legado que nos dejan las aguadoras. Tan es así que si nosotros no seguimos contando estas historias a las nuevas generaciones, pues corren el riesgo de desaparecer. Y muchos incluso se atreven a decir que es una historia romántica que vivieron los aguadores, las aguadoras de nuestro bello municipio, Sitbalché. Bueno, maestra, pues muchísimas gracias por su apoyo. Le agradezco mucho, me llevo muchos conocimientos. Que tenga una excelente tarde. Gracias. Nos dirigimos al domicilio de doña Elma para entrevistarla y nos platique cómo fue la vida en los tiempos de la noria. Ella tiene 92 años, es una de las pocas personas de la tercera edad que viven en nuestra comunidad y que aún conservan los recuerdos del ayer de nuestro municipio, cuando el agua era pura, limpia y dulce, muy lejos de la contaminación. Usted tuvo la oportunidad de presenciar lo que viene siendo que las mujeres jalaran el agua y la noria de aquí del centro. Claro que sí. ¿Cómo era? ¿No puede platicar? Mira, el pozo tenía piedras labradas, el brocal. Entonces, fíjate que ni tenían miedo. Este es el pozo, este es el brocal. Algunas se paraban en este brocal y se inclinaban a jalar el agua. No tenían miedo. Que podían caer. Pues sí, pero con suerte que nunca supimos que alguien se haya caído. Ya después vino la tubería, pero no tardó, no funcionó. ¿La tubería estaba conectada a la noria? No. ¿No? Era aparte, Era aparte, sí. pero siempre se siguió usando la noria, el agua. Sí, tardó bastante. Ella hasta vendía ¿sabes? Siempre vendía agua. Vendían agua. ¿Y cómo era eso de que vendían agua? ¿Dónde se vendían? En las casas. En las casas. Ajá. La gente, las mestizas y el señor don Álvaro era el quien los vendía. Al menos eran como 6, como 8. Que jalaban esa agua, se bajaba una tarde y se subía otra. Y las andaban repartiendo, vendiendo, ya sabían dónde tenían que entregar el agua a ellas. Por lo mismo de la necesidad económica tenían que vender, ¿no? Para que ellos puedan tener un recurso. Pues, es muy bonito que pues, usted haya podido vivirlo. O sea, Puede que sea un poquito. Son cosas que van perdiendo. Bueno, pues usted nos podría platicar así como de que en qué las personas cuando jalaban agua lo ponían en algún... En cántaros. En Cántaros. Nada más don Álvaro, te digo que andaba con sus 2 cubetas, las llenaba y las tenía su palo que ponía aquí en su hombro, lo cruzaba y con sogas tenía amarradas sus cubetas. Pero las mujeres con sus cántaros. Los cántaros. No sé si en casa de mi hija hay una foto donde está la señora jalando el agua, un cerro y un señor que cruzaba la plaza con su leña. ¿En qué horario más o menos agarraban las mujeres a jalar el agua? Desde temprano y terminaban al mediodía. Al mediodía y ya, por el sol. Ya hasta mañana otra vez. Ya hasta. Pero todos los días se jalaba el agua. Era diario. Ajá. El agua era dulce. O es dulce porque hasta hoy tiene agua. Pero como hoy hay mucha contaminación, ya no se toma el agua de los pozos. Antes no.
Antes, para los calores, pero no eran así como ahora que hay muchísimo calor. Sí había calores, pero si tú estabas con mucho calor ibas a jalar un poco de agua en tu casa y te lo tomabas con tu jícara. Con jícara lo tomaban Con antes. jícara se tomaba el agua. Esos eran como que esos vasos de ahora. Eso era como los vasos. Y fíjate, de acá en el pueblo, claro que hay mucha gente, yo veo a veces en el Face que hay gente que ya tiene más de 100 años, pero acá en el pueblo de mi generación, creo que quedamos como unas 4. Sí, quedamos pues ya, todas nos fuimos y todos se fueron. Así que digo, a pesar de que pues en aquellos tiempos no había tanta cosa, ni siquiera conocíamos el Japón. Emma, ¿usted cómo se siente al que las mujeres las hayan nombrado como aguadoras? O sea, ya que ellas eran una pieza principal en las familias, porque tenían que poner su fuerza, todo así, su entusiasmo para poder levantarse ese temprano. ¿Cómo se siente usted así? ¿Cómo lo percibe a las mujeres de ese tiempo? Pues yo digo que eran unas mujeres muy maravillosas y muy necesitadas, porque no cualquiera va a ir a jalar algo, como te digo, como te cuento que se jalaba, era fuerza que hacían. ¿Te imaginas? Inclinadas, están y tirar atrás la soga, porque si ellas estaban paradas aquí, jalaban el agua y tiraban para atrás por su hombro la soga. ¿Sí me entienden? Pues era verdaderamente necesaria en ese tiempo. Pero antes era de la vida, era más, pues la gente era más humilde, más trabajadora, que ahora pues nadie hace eso. Se cuidaba mucho esa agua, no la ibas a estar tirando, no la ibas a estar jugando, porque te regañaba tu mamá. Sí, porque todo el esfuerzo que ella hizo de un día. Ajá, claro. ¿Cómo se siente usted al poder haber vivido ese tiempo? ¿Se siente orgullosa de poder contarlo a nosotros los jóvenes? ¿Le da Me gusto? siento orgullosa de haber vivido ese tiempo, de haberlo disfrutado. Tengo los recuerdos, que siempre los recuerdo, pues en mis horas que estoy sola, y yo siempre le platico a mis hijos, a mis nietos, a ellos les gusta escuchar, porque me lo piden. A veces, abuelita, cuéntanos tal cosa, abuelita, y me gusta platicárselos, decírselos. Después de haber escuchado estas bonitas historias, nos dirigimos a visitar al profesor Roberto Herrera. En su periodo como presidente municipal, realizó un monumento en honor a las aguadoras, el rescate de la noria, así como los pozos coloniales. Muchas gracias, Emanuel, muy bien, con un gusto de conversar contigo de temas tan relevantes para nuestra comunidad por el significado histórico y cultural que tiene. Maestro, le voy a hacer unas preguntas, usted me va a contestar. Bueno, maestro, platíquenos desde su experiencia como historiador de nuestra comunidad, de nuestra cultura. ¿Qué le inspiró para restaurar los pozos? ¿Qué fue lo que usted sintió para que pueda restaurar lo que viene siendo la noria, el monumento a la aguadora? ¿Cómo fue? Este es un tema muy importante porque forman parte de un legado histórico de nuestros ancestros. Cada pozo tiene una historia, cada pozo tuvo una función muy importante en la época colonial, y estamos hablando de la colonia en Campeche y en Cibaché,
inicia aproximadamente en el año 1541, con la llegada del primer contacto que se tuvo con los españoles, y a partir de ahí cambia la historia de nuestros pueblos mayas, adoptando formas de vida distintas. Y la historia, los pozos tienen que ver con esa historia. Los mayas no acostumbraban a hacer pozos, esto fue orden de los españoles. Los mayas utilizaban los chultunes, que eran construcciones, eran depósitos de agua, eran recipientes debajo de la tierra para captar el agua de la lluvia, y con eso proveían para el sustento de nuestros pueblos. Pero a la llegada de los españoles y al crecimiento de la población se dio la orden que se caven pozos. Uno de los principales fue el de la plaza principal, conocido como la Noria. Este pozo tiene en su interior, tiene paredes en forma rectangular, recubiertas las paredes con piedras labradas. Estas piedras fueron tomadas de las construcciones mayas que habían en la plaza principal. La plaza principal, toda la plataforma donde se encuentra la iglesia católica, el exconvento, el centro cultural, todo era una plataforma muy grande, supuestamente un santuario maya. Pues cuando se construye el pozo, toman de esas piedras para revestir la parte de las paredes internas del pozo para su conservación, porque si no, con el tiempo corre el riesgo de derrumbarse. Estas piedras están actualmente intactas. Ahora, con la restauración que hicimos de la Noria, pudimos observar que las paredes y las piedras están totalmente intactas. Esto es importante porque este pozo data del año aproximadamente del 1600, cuando ya se impone la colonización en nuestra ciudad. Se ordena la construcción de los pozos. El agua extraída de este pozo o de esta noria sirvió para la construcción de los edificios que están alrededor de la plaza principal, los edificios coloniales, y dentro de ellos también la iglesia católica. Con el crecimiento de la población, o con la orden también de que pues, todos los habitantes se concentraran en un solo punto, en este caso se forma, se le da nueva imagen a la población de Tzipalché. Bueno, a la excavación del pozo se pone en funcionamiento tanto para construir los edificios como para pues, el sostenimiento de las familias, ¿no? El agua, un líquido vital, sin el agua no podemos vivir. El agua se utiliza tanto para el consumo humano como para también la alimentación de los animales, para la higiene, para el riego de plantas. El agua es el principal elemento para la vida. Entonces, el agua pues era necesario en todos los hogares. Entonces, las familias ricas, las familias de los españoles, de los criollos que vivían en el primer cuadro de la ciudad, pues se proveían, o se abastecían del agua de este pozo. Pero bueno, las mujeres, las señoras de los españoles, las madres de familia, no acostumbraban ir a sacar el agua. Por su posición social, económica, pues no hacían estos trabajos. Y surge en ese entonces una actividad económica muy importante. A partir de la colonia y hasta el año 1960 aproximadamente, cuando desaparece este pozo y cuando se empieza a implementar el primer sistema de agua potable en Tzipalché, pues el pozo prácticamente deja de tener esa función, o más bien la tarea que tenían las mujeres indígenas de ser aguadoras, porque ellas extraían el agua del pozo, lo vendían a las familias ricas, a las familias adineradas. Pues eso empieza desde la época de la colonia, y aproximadamente en 1967-68, cuando se establece el primer sistema de agua potable, pues desaparece la estructura que tenía originalmente la noria. Le quitan el brocal, todo lo que tenía en la parte de la superficie
para proteger el pozo y donde las mujeres se apoyaban para sacar el agua. Lo sellan y asientan encima un motor que iba a distribuir el agua en las principales cuadras de la ciudad. Sin embargo, pues esto no funcionó, y lo que sí ocurrió es que sellaron, desapareció la noria, desapareció esta actividad tan importante que le dio a muchas mujeres de aquel entonces, no solo mujeres, también hombres, le dio a muchas mujeres la oportunidad de trabajar como aguadoras, ya sea para venderlo o para proveer también para sus propias familias. El año pasado, hace casi un año, en el año 2024, casi al final de la administración del ayuntamiento, pues tuvimos la oportunidad de que con recursos del ayuntamiento pudiéramos recuperar la imagen de la noria, y se construyó en la parte superior pues el monumento a la aguadora, una actividad que se empezó a desarrollar desde la época de la colonia, estoy hablando del año 1600, cuando ya se termina de construir el pozo y pues las mujeres se dedicaron a la extracción del agua. Esto mismo ocurrió en varios barrios, en varias colonias. Rescatamos 13 pozos, otros 13 pozos coloniales que se fueron construyendo en esa época en diferentes puntos importantes de la ciudad, que utilizaban también para la extracción del agua. Yo me acuerdo, solamente hace 40 años, yo recuerdo ver en el barrio donde yo viví cómo iban las señoras en diferentes momentos del día. Por ejemplo, iban por la mañana muy temprano para extraer agua, para preparar alimentos, para lavar la ropa. Por la mañana, 8, 9 de la mañana, estaban las señoras sacando agua, y por la tarde también, antes de que el sol se oculte, pues las señoras iban a sacar agua para el baño de sus hijos y para tener también en el hogar el agua que se necesita para la noche, ¿no? Entonces eran puntos horarios que tenían las señoras, y se veía una escena muy, muy bonita, muy interesante, porque se podía ver en esos puntos de reunión hasta 4 o 8 señoras que iban con sus cántaros, iban con sus cubetas, con su soga para extraer el agua de los pozos. Y pues era una vida social que se desarrollaba también, porque pues aprovechaban conversar de las necesidades, de los problemas de la comunidad, de los acontecimientos que ocurrían en la comunidad. Pues era el momento importante para que ellas se reunieran y pudieran compartir esto. Era una escena muy bonita. Iban también niños, iban jóvenes a ayudar para acarrear el agua hasta sus hogares. Por eso estos pozos fueron muy importantes para la vida comunitaria hasta antes de 1960, cuando pues no había sistema de agua potable. Las familias iban a los pozos, ahí iban con sus cántaros a extraer el agua. En algunos de los pozos, la gente que tenga un poco de curiosidad, van a ver que algunas piedras tienen una parte más hundida, circular, donde se asentaban los cántaros para que pudieran tener equilibrio. Entonces, estas son huellas importantes de nuestro pasado, de nuestra historia, de la forma de cómo se convivía en la comunidad antes de 1960. Cuando entra el primer sistema de agua potable, todavía algunos pozos lograron subsistir. Cuando había alguna falla en el agua potable, pues las familias otra vez iban a los pozos para extraer el agua. Conforme fue creciendo la comunidad, algunas familias pudieron hacer sus pozos ya más recientes en los patios de su casa. Pero estos pozos, que fueron más de 20 que se excavaron aquí en Cibalché, le dieron a Cibalché un impulso para su desarrollo, porque no había otros pozos, hasta que ya las familias tuvieron recursos para construir sus propios pozos, y estos pues se fueron abandonando. El paso del tiempo se fueron destruyendo, algunos más los taparon porque se requería para que se amplíe la carretera, la calle, los taparon. Creo que fue una decisión muy desafortunada. Nosotros lo vimos
desde 1968, 69, cuando desaparece el pozo principal o conocido como la Noria en Tzibalché, pues esta parte de la historia se vuelve a perder. Afortunadamente, por allá habían algunas fotografías del año 1938, 1934, donde esas fotografías se podía ver la imagen de la Noria y de las señoras extrayendo agua. Eso nos permitió a nosotros recuperar y reconstruir otra vez el brocal del pozo de la Noria y construir un monumento tomado de una fotografía real del monumento de la aguadora como una actividad importante. Ahí vemos también la aportación de la mujer en nuestra cultura en temas económicos, una actividad que desarrollaron durante siglos. Entonces no podía perderse en el tiempo. Teníamos que rescatar, esa es parte de nuestra identidad, es parte de nuestra historia, parte de nuestra cultura, es lo que nos identifica a nosotros como ciudadanos, como hijos de esta comunidad. Y hoy varios de estos pozos coloniales también pues se les dio además de la reconstrucción, se pudo hacer alrededor un jardincito, una lámpara, una banca para que los vecinos de esos barrios pues pudieran otra vez acercarse a hacer vida social alrededor de estos pozos. Qué bonito, maestro. Usted menciona que las mujeres iban a sacar el agua en unos cántaros. Al llegar a su casa, ¿en qué lo guardaban? ¿En qué almacenaban el agua? Mira, esto nosotros lo vivimos porque yo recuerdo a mi abuela, recuerdo a mi mamá ahí en la casa y muchas familias, incluso las familias acomodadas, las familias con dinero, usaban los recursos que habían también aquí. No se traían depósitos de otros lugares, se utilizaba lo que había. En las casas era muy común encontrar en las casas, te digo, incluso en las casas de las familias adineradas, era común encontrar un cántaro, una vasija hecha de barro, en algún rincón de la casa para conservar el agua para beber. Estos materiales o estas vasijas tenían la cualidad de conservar muy fresca el agua. Entonces allá tenían el agua y la utilizaban en cualquier momento. Y así otros materiales, esto era lo principal para el consumo humano, porque utilizaban cualquier otro recipiente en la casa. Todavía no entraba la fiebre del plástico, de todos los sintéticos, utilizaban más bien estos depósitos hechos de barro para la conservación del agua. Y esto nos hace suponer que en diferentes momentos del día estas familias compraban alguna dotación de agua, pudiera ser en la mañana, en la tarde, porque bueno, no había muchos depósitos para conservar el agua. Pero sí, yo me acuerdo muy bien porque siempre se utilizaba el cántaro para depositar el agua que se conservaba fresca y una jícara que estaba muy cerca del cántaro para sacar el agua. Para que puedan servir para que se pueda servir para el uso, consumo humano, porque el agua que no se consumía para alimentarse, pues podía estar a la intemperie, pero eso sí, con un cuidado muy especial, porque el agua estaba además de fresca, limpia y muy rica. Y por ejemplo, esa agua de la Noria era, por ejemplo, utilizada, como se dice, para consumo humano, para criar a los animales, para diferentes cosas. Regado de plantas para las construcciones, efectivamente, fue el principal fuente de abastecimiento de agua, fue la Noria, que está muy enfrente de la iglesia de la Asunción. Allá está la Noria. Ahí queda la huella imborrable de este elemento que sirvió para el desarrollo de Tzibalché. Entonces podemos decir que en este caso las mujeres fueron un pilar fundamental para el desarrollo de Tzibalché, pues ellas al sacar el agua, venderlo a las diferentes personas. La mujer en la cultura maya siempre jugó un rol muy importante. La familia prácticamente estaba a cargo de la mujer, el cuidado de los niños,
la alimentación, la educación de los niños, de los jóvenes, estaba a cargo fundamentalmente de las mujeres. Los hombres se dedicaban un poco más del campo, también las mujeres apoyaban las labores del campo, pero fundamentalmente las mujeres tenían esta tarea y en algunas ocasiones ayudaban, como en este caso, las aguadoras ayudaban un poco al sostén de la familia en la época, ya en la época de la colonia, cuando pues ya cambia un poco la dinámica de la vida de la comunidad, pero la mujer siempre ha tenido un papel relevante. Esto lo vemos también en el libro de las danzas de los hombres antiguos, rebautizado como los cantares del Cibalché, pero su nombre original es el libro de las danzas de los hombres antiguos, que fue escrito también aquí en Cibalché, y allá narra, hay varios relatos en forma de poemas donde habla de eventos importantes de la mujer. Se resalta en la mujer tanto su belleza, su inteligencia, el rol que tenía en la sociedad, y bueno, en este documento ahí nos deja ver que la mujer, no había ese pensamiento machista de entonces, sino que la mujer tenía un rol muy importante en la sociedad maya. Y eso lo vemos posteriormente cuando en temas de educación de la familia, en temas de el acompañamiento que tenía la mujer en diferentes labores del campo con los esposos. Y bueno, y qué decir cuando pues, la mujer, una viuda, tenía que asumir todas las funciones, todos los roles, porque la mujer estaba preparada para ello. Y en la época de la colonia, pues la mujer también se dedicaba a tareas específicas en la familia, pero también contribuyó con la economía de la familia, puesto que, como te he platicado, en 2 horarios importantes del día veíamos a las mujeres ir a buscar el agua, que también es un trabajo importante, agua en los pozos que había en esa época, estaban todos funcionando, y llevarlos a la casa. Esto, al parecer, era una tarea fundamentalmente de las mujeres. Era poco común ver a varones, ver a los hombres allá. A los niños y jóvenes sí iban a ayudar a la mamá, pero esta era una tarea laboral para las mujeres. Para cerrar, ¿usted considera importante que estas historias se platiquen a las nuevas generaciones para que ellos tengan conocimiento y sepan qué tan importante eran las mujeres en ese tiempo, la noria, el agua? Por supuesto, es muy importante que esto se vaya transmitiendo. Ya actualmente quedan muy pocas personas, solo las personas que hayan que mayores de 60 años posiblemente recordarán algunos eventos como mi caso. Yo viví, acompañé a mi mamá hasta los pozos a buscar agua, a sacar agua, iba con una pequeña cubeta. En algún momento yo fui a extraer agua, era yo un niño, pero era riesgoso porque no es como los pozos actuales que tienen un carrillo, no, esto es, separaba a las personas en el brocal del pozo y asentaban la cuerda, la soga en una cruz de madera que tenían, y ahí se apoyaba la soga para sacar el agua. Un descuido, alguien podía caerse en el pozo, por eso no era permitido que los niños hicieran esta actividad. Sin embargo, pues iba y ayudaba para acarrear el agua. Es importante, la historia es parte de nuestra identidad, es parte de lo que hicieron nuestros padres. Creo que todos a veces nos preguntamos, bueno, y si es adulto, trata de recordar lo que hizo tiempo atrás, lo que hicieron sus padres, sus abuelos, quiénes fueron, si hay alguna historia bonita relacionada con ellos, pues quisieran saber, ¿no? También nosotros queremos saber qué es lo que hicieron nuestros ancestros hace 100 años, 200, 300, 400 años. La historia de Cibalché pues no es una historia reciente, la historia de Cibalché no empieza en la colonia. Y bueno, pues estos elementos de la historia
Es muy importante que lo conozcamos, lo sepamos y podamos entender también hoy la dinámica de nuestra comunidad. Muchísimas gracias por sus aportaciones, por sus conocimientos. Agradezco mucho. Manuel, de verdad me da mucho gusto platicar. Me imagino que es un tema que te apasiona igual que a mí. Gracias mucho. Bueno, el momento esperado llegó. Conoceremos a doña Carmita y a doña Hermila. Ambas vivieron parte de la experiencia en la época de la noria. Ellas abastecieron del vital líquido para cubrir todas las necesidades del hogar y demás. Aquí nos acompaña doña Hermila, de 90 años de edad. Nos recibió muy amablemente en su hogar, acompañada de su familia. Escuchemos a doña Hermila, un orgullo para nuestro municipio. Nos encontramos con doña Hermila Tun. Ella fue una persona que vivió el tiempo de la noria. Sí. Doña Hermila, cuéntenos un poco. Hello, tiempo, uy, le yo, cosa le hao, coman con viste, me empulo, ahí te le sumo, paiti bilumenta, kapata ko kaptame cheno, noria, bele, akko, koko, tele, kukoso, kapata ko yanta titula kamak, así. Para que le den a todos el agua. Ya lo ya sabe pa que minane tubo puro noria. El milatun. Le hao ya ni le. Kabe tu kalanta. Kapata kuyanta tula kamak. Kumene santo hao. Kapata kutokare baiki kuwekle. Kabe kutokar malo. Como les decía, aquí nos acompaña doña Carmita, de 89 años. Ella fue una de las personas que se abasteció de la noria ubicada en la plaza del pueblo, hoy en día rescatada y restaurada, después de muchos años que estuvo bajo concreto. Escuchamos a doña Carmita, un verdadero orgullo de nuestro municipio. Nos encontramos con doña Carmita, ella fue ahogadora de nuestro municipio de Tzipalché. Tere María del Carmen Tun, Dijarin Cosa de Gloria Cinco. Uche trabajo ubi nas, Behlai Saxienda y Cucono, el que ya lo calantado. De ahora el joven no, calan joven ahora. Las juventudes tienen un rol muy importante en el medio ambiente. Si seguimos fomentando una cultura sana, podemos decir que la próxima generación esté mejor preparada que la actual, con la esperanza de garantizar el cuidado del agua con más conciencia. También nos acompaña Durian Cuevas, ella es creadora de contenido de nuestro municipio de Tzipalché y nos quiere dejar un mensaje. Vamos con ella. Me encantó conocer el tema del agua y la mujer con relación a las aguadoras de nuestro municipio de Tzipalché. No había imaginado lo importante que fueron las aguadoras en la época de la noria. Realmente yo había vivido mucho tiempo ahí, mi familia ha vivido mucho tiempo ahí, mis amigos han vivido mucho tiempo ahí y yo no sabía la importancia de todo esto. Realmente esas mujeres son unas guerreras. No tengo palabras para explicar lo guerreras que fueron esas mujeres. Realmente fueron un pilar muy importante para el desarrollo de nuestro municipio, que su labor de extraer el agua de la noria para el sustento de muchas familias ayudó demasiado, que sin ellas creo que en ese tiempo las personas no hubieran sobrevivido, porque literalmente el agua es muy importante. Sin el agua no somos nada. Soy Durian Marlenko Asyan, universitaria, creadora de contenido, y quiero que con esto que hoy tenemos en día, que la generación ha avanzado demasiado, quiero crear conciencia a través de esa tecnología, de esas redes sociales,
sobre la importancia del agua. Porque estoy segura que mucha gente no toma en serio esto. No, como en esos tiempos, realmente en esos tiempos, no conseguías una gota de agua así de fácil. Ahora, literalmente vas y abres la llave y sale y sí, es como de que todo lo tenemos fácil. Y justamente por esa razón de que todo lo tenemos fácil, se nos hace demasiado fácil desperdiciar el agua. Con todo esto nos ponemos conscientes de que realmente estas mujeres todo lo que tenían que hacer para tener una gota de agua. Una gota de agua que hoy en día desperdiciamos. Por eso quiero que me ayuden creando conciencia sobre el tema del agua, sobre la importancia que es el agua en nuestras vidas, que sin el agua no somos nada, sin el agua no vivimos, realmente. Es lo que mucha gente aún no entiende y yo quiero ser ese ejemplo, quiero dar ese ejemplo por medio de este video de que ayudemos a cuidar el agua. Y así concluimos con este proyecto. Agradezco enormemente a cada una de las personas que me brindaron su apoyo. También a todos ustedes que nos acompañaron hasta el final de este video. Hasta pronto.